Vamos a empezar con la grabación. Muy buenas tardes, bienvenidos. Tardes, noches, no sé qué sea, todavía se ve de tarde, pero creo que ya es noche, no sé cómo explicarlo. Rocío está en el trabajo. Sí, maestro, voy saliendo del trabajo. Ok, ¿a qué se dedica? Ok, si gusta en otro momento, Rocío, lo importante es que esté todo bien y que se pueda dirigir con cuidado, porque creo que se trabó, no sé qué pasó. Se trabó. Ya iba de salida. Eso es. Muy bien, entonces vamos a hacer pase de lista de una vez para que pueda dirigirse. Y creo que no es solo usted, creo que por ahí otra compañera también está moviéndose. Entonces, la vez pasada inicié con derecho la lista, no sé si se acuerdan. Sí, ¿verdad? Entonces, vamos a iniciar con Merca. Chicas, si gustan, pueden apagar su camarita. Igual usted, Rocío. Nada más ahorita me responde rápido y para que vaya con cuidado a casita. Entonces, vamos con mercadotecnia. Segundo cuatri. ¿A qué estamos hoy, chicas, chicos? 16 del 6. 16 del 6. SAS. 1606 del 2066. No, 2023. Ok, Eric Cortés. Cortés Alejandro no está. De Jesús Rocío de Los Ángeles, ¿es usted, verdad, compañera? Presente. Sí, Ok. Fernández Luis Ricardo. Gallardo Daniel Alejandro. Guerrero Cecilia Gabriela. Reina Zulema Guadalupe. Y Vázquez Karina Lisset. Presente. Ok. Ahora, si me dan unos momentos, vamos con derecho. Una fecha, 16. Y vamos a ver. Muy bien. Castillo Alexandra. Castillo Juan de Dios. Galván Sofía. Presente. Ortiz Paola Viridiana. Rocha Karem. Ruiz Miriam Noemí. Dijo que estaba entrando a su presente, profe. casa. Ya llegó. Presente, soy Karen. Sí, es que la vi que tenía problemas desde hace rato. Castillo, aquí está. Ruiz Miriam Noemí. Va llegando al trabajo, profe, también. Solís Jessica Ivonne. Presente. Y Torres Catalina. Presente. Eso es. Muy bien, entonces creo que ya son todos y su compañera Alexandra ya tiene su asistencia. Muy bien, chicas, chicos. De hecho, creo que solo hay chicas en esta ocasión. Sí, es correcto. Chicas, buenas noches. ¿Qué tal de calor? ¿Cómo lo han sobrellevado? Ay, no, profe, Profe, está parece que horrible. estoy en el infierno. Está horrible, dice Ivonne, ¿qué? Sí, está muy fuerte, muy fuerte. Sí, muy Yo feo, trabajo ¿verdad? en un lugar donde es muy caliente y ahorita con el calor, no. Se siente peor. Sí, sí. Sí, fíjese que suele pasar. Yo hace mucho tiempo también me tocó un lugar muy cálido y
No No, sabías esto, dónde estaba mejor, si afuera o a adentro del ver, lugar. sí, sí, ya sé, no, no, trabajo con temperaturas muy altas, hay temperaturas muy altas y no, no, es horrible, se siente uno hasta que se ahoga. Ah, es correcto. Ujú. Sí, sí, sí. No solo que se ahoga, sino que les falta el aire a veces, no sé si le Sí, ha sí, pasado. no, sí, Así sí, es. sí, sí, y luego sale uno a la calle y creo que está igual. No les quiero contar el pavimento cómo se ha de sentir. Sí, no, horrible. Y dicen que va a estar peor, que cada año va a aumentar el calor. No sé, pero creo que sí ha aumentado. Sí, Esperemos sobrevivir sin derretirnos y poder llegar al término del cuatrimestre. ay, sí. Esperemos que sí. Muy bien. Hablando de sobrevivir, ¿cómo les fue con el material que les dejé en plataforma? Muy padre, profe, pero muy crueles los sacerdotes, por así decirlo, la gente. Fíjese que uno era un sacerdote, pero el otro no. Era como ministro, era el jefe de un grupo. Ajá. Te dice, Sí. ah, sí, dígame, Karem. Ah, ok, Mande. Era como el que gobernaba, ¿verdad? así es, Ivonne. Uno era el que gobernaba y el otro también como no queriendo gobernaba, no crea Ajá, que era muy, muy tranquilo, ¿no? De hecho, hay muchas versiones de ese que usted comenta. ajá, De hecho, precisamente antes de comenzar, usted, compañera Catalina, había referido que pues era un tema que se le hacía muy escabroso, yo me acuerdo. Estoy casi 100% seguro que usted dijo algo como eso, ¿verdad? Sí, da miedo. Ya había sabido de estos sucesos. ¿Cuál es la versión que usted conocía de Canoas, del pueblo de Canoas? Eh, pues la película, por ejemplo, yo ya la vi, la de Ah, Felipe ok. Casals, pues esa es la versión que Tal- yo conozco, Ajá. Sí, que supe que vio una película, fue en los 70s, ¿no? sí, y bueno, pues es bastante cercana a lo que dice la historia que sucedió, pues que estos chicos iban de campamento, que o sea, hay que tomar en cuenta que era una época en que las personas, en que el comunismo era visto así, tal cual, como si las Ah, qué personas cago. comunistas comieran niños. O sea, Ujú, si eran vistas como algo satánico incluso. sí. Entonces, pues ellos iban de paso, iban a acampar, así como cualquiera que quiere ir a acampar. Ujú. Por el mal tiempo se tuvieron que quedar en el pueblo y eh, pues un poco de manipulación por parte del sacerdote y un poco de ignorancia también. Y pues se conjuntó todo precisamente eh, para llevar a cabo algo así como eh, llevar a cabo una especie de linchamiento, pues, ¿no? Ujú. Y es correcto, por eso le decía un linchamiento. Sí, está fuerte. Ahora, usted comenta que es una versión muy similar. Yo voy a comentar lo que dice cierto personaje, ustedes sabrán quién es. No me quiero meter en problemas, pero yo conozco otros datos, chicas. Conozco otra versión de lo que pasó ahí. ¿Quieren que se las comparta? Sí, A ver, profe. Bueno, miren, mientras vamos a ir poniendo de fondo lo que es el suceso ocurrido en Canoas, ¿no?
a 51 años de la masacre de Canoa en Puebla. Fíjense que aquí comenta justamente que había, pues sí, dos trabajadores de la Universidad, de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, la UAP, y dos habitantes de la comunidad. El suceso acontecido ha sido documentado en textos, películas, documentales y reportajes. En lo que todo coincide, 14 de septiembre de 1968, a unos cuantos metros de San Isidro, buen suceso. Mira nada más. A veces me gusta que la vida es tan irónica que da este tipo de detalles. Municipio de San Pablo del Monte. Ahora, si se dan cuenta, es un lugar sin alcaldía. Este detalle es importantísimo. No había alcaldía como tal, no había una cabecera. Estaba un lugar muy lejano. Ahora, es aquí donde empiezo a relatar la versión que yo conozco. Resulta que también para variar, en un viaje escolar que organicé en otras, bueno, no lo organicé yo, me invitaron, pero pues yo iba como responsable porque al final del día pues era un viaje escolar. Entonces, con otro grupo en otra escuela nos dirigimos a lo que era Santa Cecilia del Cobre y Tzintzuntzán y zonas cercanas de Michoacán. Resulta que en un momento hablando con el chofer del transporte, del autobús, resulta que cuando llegamos a Santa María del Cobre, a Santa Cecilia del Cobre, perdón, me dice, profesor, fíjese que yo veo estas construcciones y me recuerdan un lugar al que ya fui yo. Y dije, "Ah, caray, ¿cómo que usted ya fue ahí? ¿Qué pasó?" Y me empezó a platicar. Me da hasta miedo porque la arquitectura es muy similar, ¿ok? Pero hubo un detalle que este nunca se me va a olvidar. ¿Ustedes saben cuál es el producto alimenticio más representativo de Morelia, Michoacán? ¿O de todo Michoacán? Perdón. ¿Saben cuál será? No saben. O sea, el típico o Platillo más representativo, más típico. bueno, hay algo que se llama corundas y hay Ujú, otra cosa que se llama morisqueta. ajá. Las Y corundas son muy populares. La morisqueta creo que es un dulce, dígame. no, es arroz, arroz blanco. Ah, No tiene ok. mayor chiste. Ah, Como Pero, si fuera la paella, amiga. ¿cómo? ajá. Como Como si si fuera fuera que... la paella. No, no, Paella. no. En realidad es muy sencillo, únicamente es arroz y Arroz se come, blanco. la peculiaridad es que se come con queso, con salsa y frijoles, Ujú. pero es arroz blanco. Y bueno, ¿Usted son no los que conozco. conoce, ajá, usted no conoce las carnitas? Ah, las carnitas uruapan. Ujú. No, no, no solo de Uruapan, todo Sí, Michoacán sí, sí. Sí, sí, sí. se venden lo que son las carnitas. Ah, muy buenas, por cierto. Pero hay un pequeño detalle. No sé si empiezan a agarrar el hilo de la temática de la anécdota. El chofer reaccionó cuando vio los edificios y pues si es lo más común, es lógico que te encontrarás muchos puestos de carnitas en Michoacán. Entonces, el, el propio chofer me comentó que cuando vio las carnitas y vio la construcción, le vino a la mente la anécdota de San Miguel Canoas. Cuando me dice eso dije, ah, qué caray, ¿cómo estuvo eso? Platíqueme. Pues entonces procedió a platicarme la persona. Ojo, esto que les estoy diciendo es la versión que a mí me contaron. Eso no quiere decir que sea una verdad absoluta. Solo les transmito la anécdota que a mí me llegó. Pero que por cierto, el señor decía que pues era muy, muy cercana a lo que había sucedido. Y yo le digo, ¿por qué es que es tan cercano? Ustedes podrán decir, ay, profesor, pero pues, ¿por qué cree que sea tan cercana a la verdad?
Yo les diré, bueno, porque resulta que este personaje, como me estuvo contando las cosas, resulta que solía ir a precisamente al pueblo del que estamos hablando, a San Miguel Canoas. Él llegó a ir allá, a Puebla, a San Miguel Canoas, pero sí me dijo desde un principio, profesor, nunca vaya usted solo. Yo fui y me recibieron, pero porque conozco, tengo un conocido, un primo que pues vivió allá y yo lo iba a visitar, yo iba a verlo por otras cuestiones de trabajo. Pero si usted no conoce a nadie, nunca vaya solo. Eso fue lo que me dijo. Y empezó la anécdota. Carnitas, pueblo, nunca vaya solo. Y me empezó a contar que pues en efecto habían ido un grupo de estudiantes, unos chicos y un profesor de la, pues precisamente de la Autónoma de Puebla, pero que según la versión que le habían contado precisamente su primo y su conocido y otras personas de ahí, pues resulta que, eh, pues igual que como ustedes leyeron, el sacerdote asusó a la población, pero a diferencia de lo que dice el artículo, porque el sacerdote estaba resguardando las figuras, estaba resguardando la economía, digamos, de la iglesia, pues estaba resguardando piezas de oro. Entonces, que cuando fueron a pedirle auxilio, pues dicen que, y según una versión que me cuentan, pues que el sacerdote pensó que los iban a robar, que los chicos estaban ahí para robarlo. La cuestión es que no quedó ahí. ¿Se acuerdan que les mencioné el platillo de las carnitas? Sí. Ya ataron cabos, chicas. No, no me Profe, no quedé sé si yo tengo mi visión muy, muy malvada, muy satánica. muy satánica, pero estoy pensando que los hicieron carnitas. Sí, yo también estoy pensando eso. Pues según el informe de esta persona, no eran 4 personas, eran más, y en efecto me dijo eso mismo que ustedes pensaron, que habían ido más estudiantes, pero que no se recuperaron los cuerpos porque justamente habían hecho eso con ellos. Así es. Esa, insisto, tómenlo con pincitas, es otra versión más. Ujú. Pero no, no es que esté usted mal, es que si se da cuenta le estoy dejando las pistas para llevarlas a ese pensamiento, chicas. O quién sabe, a lo mejor no se me había ocurrido. O tal vez si somos satánicas. Sí. Una de dos. No, si Sí, se dan cuenta, les dejé las pistas para llegar a ese pensamiento. sí, Ustedes ya se tenían el atan contexto, cabos. es correcto. Por eso Ujú. les mencioné las carnitas al principio, porque en efecto la persona cuando me mencionó dije, ay, no puede ser. Y me empezó a comentar, es que hubo un linchamiento, fueron muchas personas, el pueblo se les echó encima y dije, déjeme adivinar, los convirtieron en el producto que está ahí. Me dice, en efecto, profesor, muchos cuerpos no se recuperaron porque los hicieron carnitas. De los que sí quedaron vivos, pues ya no pudieron disponer, pero eran, creo que solo 2 personas. Y si se dan cuenta, hay un testimonio de una persona ahí mismo en el artículo. ¿Qué opinan del suceso? Más allá de las versiones, ¿qué opinan Yo de esto que... opino, Ajá, yo opino, profe, que fueron muy déspotas al momento de hacer esa barbaridad, porque ujú, no puede ser que el encargado haya dado la orden de entrar y aún así los tipos dormidos. Entonces no se me hizo justo y aparte se me hizo muy frío porque eso es de hacer, o sea, porque hubo 4 personas que fallecieron, 2 eran los estudiantes y una persona era la que les dio al ojo. Entonces, ujú. a mí se me hace muy cruel porque estaban dormidos. Aparte, para hacer eso, ese tipo de cosas, tienes que tener
la sangre fría, la mente fría, sangre Ujú, fría, no tener corazón. así es. Pero sobre todo una cosa bien interesante. Y ojo, quiero decir algo. Sí fue escabroso, pero no quiero que pensemos que pues todos los que defienden, por ejemplo, todos los sacerdotes no son iguales. Miriam, díganos. Sí, Karen tiene, creo que sí fue Karen, tiene toda la razón, o sea, fue algo Karen. muy arbitrario, muy cruel. Sin embargo, si estas personas, un pueblo que está pues por allá metido en la nada y le dicen, hey, cuidado, esta gente viene es gente mala, entonces uno es capaz de hacer cualquier cosa con tal de proteger lo que tiene o a su familia. Entonces, no creo que o sea, fueron personas manipuladas en todo caso, pero lo que ellos los hicieron no fue por querer cometer ese crimen tan horrible, sino por querer proteger lo que les había costado tanto tiempo, ¿no? Si le estaban diciendo son comunistas, pues obviamente ellos en su miedo, en su desesperación, actuaron de esa manera. Y es que hay otra cosa más, Miriam y Karen, Catalina, Ivonne. Hay un detallito más. Les voy a dejar un video para que ustedes terminen de armar ahora sí que el rompecabezas. Es el testimonio de la persona sobreviviente a lo que sucedió ahí. Como comprenderán, no lo puedo poner y no se los puedo compartir en esta clase porque YouTube, ya saben. Entonces, se los dejo para que ustedes lo vean en otro momento que tengan oportunidad. Es un video corto, muy cortito realmente. Creo que son solo 2 minutos y 5 minutos. Son 5 minutos y medio, casi 6 minutos donde se ve parte del testimonio del único sobreviviente. Ahora, hay Yo dos sí vi ese cosas. video, profe. Ajá. Sí, lo alcancé a ver y sí, o sea, básicamente él cuenta la historia desde su punto de vista de lo que él sufrió, el miedo que sentía, ¿no? Entonces, sí, está bastante Entonces, interesante y hasta sale su mano, mocha. ajá, sí. Tenía los Ujú. dedos arrancados. De hecho, si se da cuenta usted, Miriam, la persona casi no habla de lo que exactamente qué pasó. Sí dice que los atacaron y la gente y todo, pero no da demasiados detalles. ¿Por qué? Pues obviamente porque te quedó traumatizado por lo que pasó. Además era todo un pueblo. Entonces, en este video que les dejo se ve más de la idiosincrasia del pueblo de Canoas. Y digo así, idiosincrasia, porque pues es el sistema de creencias. En efecto, como usted dice, estaban protegiendo lo suyo. Y sí, el sacerdote hizo pues su manipulación, pero también hay que ver una cosa. Ellos no son niños chiquitos. Las personas no eran pequeños. También sabían qué hacían. Y prueba de ello está el otro testimonio, no de Canoas, sino lo de Johnstown. ¿Qué opinan de ese otro suceso? Lo de Jim Jones. Para mí, en lo general, a mí se me hizo más horrible porque Ujú, murieron más personas que desgraciadamente no tenían la culpa y solo por ujú, el simple hecho de que esa persona tuviera la decisión de hacer eso, me hace muy feo. Porque estaba en la imagen que se muestra, estaba toda la gente tirada porque al instante murió. Una ujú. masacre fatal. Casi 1,000 personas murieron. Solo que no recuerdo si creo que es el video donde se muestran audios, ¿no? De una mujer reclamándole. Sí, Sí. sí, sí. Ok. Sí, se escucha Eh, la mujer que está reclamándole al, no sé cómo se llamaría el pastor. al El líder, pastor dejémoslo y en el líder.
Ajá, sí, y Ujú. y él, su manipulación es realmente muy fuerte, ¿no? Cuando yo lo estaba viendo, me acordé mucho o lo relacioné mucho con lo que sucedió con Hitler. Hitler era una persona igual así, tenía un poder muy grande en las demás personas, influía mucho hasta el punto de que toda una nación adoptó su misma ideología. Sí, Entonces, casi toda una nación. casi, sí, sí, casi toda una nación, porque los que no los mataba. Entonces, No eh, todos, hubo quienes hubo un grupo de personas que estuvo así de terminar la guerra mundial antes que de la fecha, pero sí, casi toda la gente. ¿Qué sí, más, Miriam? entonces esto mismo ocurrió con este hombre, John, ¿verdad? Si no me equivoco. Jim Entonces, Jones. toda la gente tenía como esa necesidad y al verlas vulnerables, él aprovechó las circunstancias y no entiendo, estaba enfermo, es a lo que yo se lo atribuyo, estaba enfermo mentalmente para hacer causar la muerte de tantas personas. Tantas barbaridades que hacía. Sí, es que les pregunto cuál es el material que les dejé, porque hay un video, pero ese no recuerdo dónde está, donde se ve que a los niños les ponen las jeringas con cianuro en la boca. No me acuerdo si es este material, pero se ve explícitamente cómo a los niños le ponen la jeringa y les vacían. Diga, Karen. Karen. Karen ya no quiso. Ay, profe, tenía el micrófono prendido y yo hablando. Ah, ok. Ok. Era otro video. Se mostraba Es que otro. lo que le digo, que la gente estaba tirada, pero debería de Ajá. publicarnos ese video, se ve muy interesante así como lo platico. Es que ¿saben por qué no lo hago? Precisamente porque aunque es interesante, es algo muy cruel, porque ustedes saben que ese jugo que está ahí tiene veneno. Entonces, ver que los papás le están poniendo a los hijos la jeringa en la boca y les dan pues el zumo de uva, pues es impactante. Entonces, si ustedes gustan, se los busco después, pero sí lo siento un poquito pues impactante. Tal vez no en el sentido de que se vea explícitamente la muerte o desmembramiento, no algo, pero es impactante ver cómo los papás, por orden de un enfermo mental, como bien dice usted, Miriam, le dan a sus hijos veneno pensando que están haciendo lo mejor. O sea, es impactante. Ahora, ¿qué Pues tiene en simplemente, común? ay, perdón, Diga, diga. simplemente me imagino que es como las mujeres, ¿verdad? Que asesinan a sus hijos pensando que es lo mejor para ellos. Así es correcto. Y de hecho, bueno, eh, en otra clase en filosofía y ética, les puse justamente el caso de Claudia Mijangos. No sé si ustedes la ubican. No, profe. ¿No es la de Querétaro, profe? La llena de Querétaro, es correcto. Sí, Una ¿verdad? mujer que en su tiempo fue modelo Ujú. y que, ¿sabes? Por aparente infidelidad con el sacerdote del pueblo en Querétaro, aparentemente él le dijo, mata a tus hijos para que estemos juntos, y resulta que ella los mató. Y digo aparentemente porque esa es una versión. Hay más versiones donde realmente investigando no fue tanto eso. Ajá, pero igualmente el hecho fue que la señora mató a sus tres niños. No lo pongo porque se desvía un poquito del tema que estamos hablando. Pero por cierto, chicas, entiendo que son sucesos muy feos, muy escabrosos, muy difíciles, si me permiten, hasta de digerir, pero ¿qué tienen en común todos ellos? Esos dos sucesos que vieron. Que lideraban un grupo de personas.
Ajá. ¿Y qué más? ¿A partir de qué? ¿De qué las Utilizaban la lideraban, Karina? religión, utilizaban la Ah, religión para influir de esa manera tan grande en las personas. No, a mi punto de vista, no considero que la religión sea mala, todo lo contrario. es correcto. Sin embargo, estas personas, utilizaron algo que muchas personas Sagrado. conocen como algo Algo sagrado sagrado. Ajá. para, para hacer tanta aberración. Así Yo es, Miriam. considero, Y de profe, hecho es la idea que con la que también es la quiero... costumbre. ¿Cómo, Karen? Yo considero que también es la costumbre. Ajá. Sí, la costumbre también, y de hecho es parte importante del tema de hoy, porque sí, me van a decir, ay, profe, es que nos pone cosas muy extremistas, pero es para que vayamos viendo el alcance que puede tener la religión en las personas, o mejor dicho, los líderes religiosos, porque como usted dice, Miriam, y estoy completamente de acuerdo, la religión no es mala. De hecho, yo se los digo, ninguna religión es mala. Es más, se los digo, todas las religiones son muy interesantes y son fundamentales, y si se dan cuenta, es tan fundamental que existe una religión que es lo que le da una estructura a la sociedad. Por ejemplo, el caso de Canoa, todo giraba en torno a por qué le hicieron tanto caso al sacerdote. Porque si se dan cuenta, él le ayudó a levantar el pueblo. Sí lo estamos señalando porque pues a mucha gente la asusó, pero ¿por qué la gente reaccionó a favor de él? Porque él era el único que se preocupaba por el pueblo de Canoa, el único que les puso, les gestionó pavimento, servicios de agua y sobre todo le brindaba algo en qué creer a la gente. Jim Jones, caso distinto, pero a la gente le brindaba, digamos que en efecto, lo que usted dice, Miriam, que era un enfermo mental, sí, y esa enfermedad se llama trastorno de personalidad antisocial. En términos coloquiales, el sujeto es un psicópata. ¿Y qué hacía este psicópata? Le decía a la gente lo que querían escuchar. Es este tipo de personas con un perfil de cero remordimiento que lo que hacen es hablarle a la gente como la gente desea que le hablen y con eso pues se los ganan. Eso fue lo que pasó. Pero si vemos el alcance real de una religión desde el otro lado, pues podemos ver que incluso las sociedades han florecido inclusive gracias a que existe una religión. Si no me creen, vayamos a ver la historia del mundo. Simplemente, ¿por qué se fundó México? ¿Por qué se fundó, bueno, no México, la antigua Tenochtitlán, chicas? ¿Por qué se fundó? Creencias en seres superiores, en Así Dios. es. Y estos seres superiores, ¿qué le dijeron a los mexicas? Mira, carnal, donde veas un águila comiéndose una serpiente y que esté parada en un opal, ahí te vas a fundar tu ciudad. ¿Sí o no? Bueno, no tan así, pero ¿sí fue algo así? Sí, Sí, sí fue así como sí fue sucedió. así. Ajá. Y justo donde ellos encontraron el águila, siguieron exactamente, dijeron, wow, es aquí, es aquí. Entonces, Sí, y fue lo que su Dios les dijo. así es. Incluso ¿en qué año estamos hoy, chicas? ¿Qué año es este? El año 2023. 2023. ¿Qué más? ¿Qué más como de qué? 2023 después de Cristo, ¿no? Después de Cristo, sí, es verdad. Y estamos en el Cristo calendario gregoriano. nació. Diga, Sí, Cristo es lo que antes de Cristo, después de Cristo, toda la historia la marca Cristo. antes y después, así es. Y es a donde voy que la religión no solamente ha traído cosas atroces como lo que ya vimos, pero aquí más allá de si es algo atroz o algo positivo, es resaltar la importancia que tiene la creencia religiosa, no solo en un sujeto o en una persona, a nivel social, chicas, a nivel sociedad, pues inclusive muchas de nuestras costumbres tienen que ver con la religión.
Por ejemplo, ¿ustedes pasan por debajo de una escalera o se van por afuerita? Por afuera. ¿Y usted por qué cree que es bueno irse por afuera y no por debajito? Primero, porque dicen que pasar por abajo es mala suerte. Y segundo, me da miedo que se me vaya a caer la escalera en la cabeza. Dice, yo le compraba más por seguridad, Karina, porque es más común eso, pero lo que usted dice, ¿sabe usted de dónde surgió eso de la mala suerte? No, pero sí va de boca en boca, se tiene muchos años. También los Ujú. gatos negros. Es correcto. Y esas dos posturas, junto con la de no tirar la sal porque es pecado, vienen de un grupo llamado una secta masónica y ellos dicen que no debes pasar por debajo de una escalera porque está rompiendo con la estructura perfecta de una Trinidad. Si ustedes recuerdan, cristianamente la Trinidad es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Si tú pasas en medio, estás rompiendo con la perfección de esa Trinidad formada. Por eso es que lo consideran mala suerte. Pero esa superstición tiene detrás un pensamiento religioso. Por si no lo conocían, les dejo ese dato. ¿Y saben por qué es de mala suerte tirar la sal? No, profe. ¿Qué pasó, Catalina? Es que se cortó. Digo que no sé por qué es de mala suerte tirar la sal. Porque se dice, y tengo esta versión, ¿verdad? No sé si ustedes conozcan otra, pero que así es como se delató Judas Iscariote, que en la cena, en la última cena, derramó la sal. Y con eso estaba mostrando que precisamente él ya iba a traicionar a Jesús, al maestro. Entonces, es otra explicación desde una secta del por qué no debe de hacerse y por qué es algo malo. ¿Qué opinan, chicas? Pues yo creo que es cuestión como de cada persona, ¿no, profe? Ujú. Hay Claro, mucha gente pero que no cree en eso, ujú, pero por ejemplo hay mucha gente ya mayor que sí todavía lo tiene en cuenta. no se vaya tan lejos. Hay mucha gente muy, muy millennial, decimos, muy de estos tiempos, centennials y demás, que Ajá. todavía creen esas cosas. Ay, O no. sea, yo lo digo, yo lo veo como superstición, pero les explico por qué es superstición. Siempre les he dicho, crean en algo, pero sobre todo sepan en qué creen. Entonces, yo se los digo, chicas, yo respeto todas las creencias religiosas. ¿Mm? De verdad, se los digo, a lo mejor puede parecer que a veces no lo hago, pero es porque me gusta la historia y me gusta estudiar la cultura. Y si tienes que estudiar la cultura, tienes que estudiar pues la religión. Y precisamente lo que da forma a nuestra cultura y a nuestra sociedad es la religión. Les comentaba todo esto de estas supersticiones tienen su origen desde una secta que decían, pues nosotros adoramos a Dios y todo lo que esté mal es porque entonces está en contra de lo que ordena Dios. Pero a todo esto, ¿qué será una secta? Y sobre todo, ¿qué es una religión? Chicas, les paso el dato. Estamos viendo institución religiosa desde el tema de sociología. Ya hablamos la vez pasada de familias. Esta ocasión nos toca hablar de la institución religiosa. Recuerden que las instituciones sociales son este conjunto de normas que van surgiendo a partir de la necesidad de cubrir algo en una sociedad. Entonces, bajo esta explicación, la religión es esto que surge a partir de querer dar una explicación, pero no me crean a mí, vayamos a ver los apuntes desde la sociología. ¿Sí se ve? Sí, ¿Ya están grabando? Profe, sí, sí se ve. Eso es. Muy bien, primero antes que nada hay que empezar por algo. Si estamos, bueno, ya definimos las instituciones sociales,
ya sabemos que es una institución. Ahora, ya vimos también qué es familia y cómo se conforman. Para entender la institución religiosa ya vimos pues la influencia que tiene, que puede llegar a tener tanto de manera positiva como de manera negativa. Pero a todo esto, ¿qué es la religión? Bueno, pues se puede definir como la respuesta organizada de las personas hacia lo sobrenatural. Repito, respuesta organizada de las personas hacia lo sobrenatural. Esto además caracterizado por un sistema de creencias y de rituales. Chicas, ¿practican alguna religión? El satanismo, nada Pregunta. de eso quería profe. Ok. Re- Repito, ¿practican alguna religión, chicas? No, yo no. No, ninguna. No, nadie practica religión aquí. Pues, por ejemplo, no es, a lo mejor no es que se practique, profe, sino que a lo mejor ya viene desde casa, de decir, mis Ajá, abuelos, por ejemplo, eran católicos, mis papás son católicos y por consecuencia uno tiene que ser católico. ok. Vamos a agarrarnos de ahí, Ivonne. ¿Usted ha ido a misa? Sí, claro. ¿Qué pasa en misa? Además de críticas, ¿verdad? ¿Qué pasa en Sí, misa? pues el sacerdote te platica, este, como no sé, algún versículo de la Biblia, Ujú. ¿verdad? Nada más pasa eso. Mm, Bueno, y hacen todos los rituales que se supone que deben de hacerse, como lo de la hostia, El Padre Nuestro, la ajá, bendición y demás, ¿no? sí, sí, Ese es el ujú, punto que iba. Ese es el punto que iba, Ivonne. Muy bien. Eso que usted comenta, lo de la bendición de la hostia, el Padre Nuestro, es un ritual, es un sí, comportamiento que es arraigado y que es característico de la religión. Por ejemplo, otro ritual es el bautizo, el casamiento, también las bodas son un ritual religioso. Y si se dan cuenta, cada religión tiene una forma característica, pues, de generar y de plantear esos rituales. Desde el catolicismo, pues lo de las arras, el lazo, la misa especial, la vestimenta también es importante, ¿no? Por ejemplo, la novia vestida de blanco, el novio vestido, pues, elegante para la ocasión. En otras religiones, ¿cómo será el ritual de la boda o del casamiento? ¿Ustedes lo han visto? Sí, profe, yo he estudiado la Biblia algún tiempo con los testigos de Ujú, Jehová y he ido a algunas de sus ujú. reuniones sí, yo y también. bodas y Bodas. bueno, ¿cómo será? Es que a la última que fue por Zoom en el COVID y nada más les Ah, dieron ok. como un discurso de Ujú. cómo en la Biblia inició el matrimonio, quién lo fundó, qué objetivo tiene. Y pues básicamente es eso, el intercambio de anillos. El intercambio de anillos, y algo que me pareció muy interesante es que no pueden casarse o sea, por la religión de Testigos de Jehová sin antes haber estar casados civilmente. Entonces, Ah, si no ok. tienen un acta de matrimonio legal, Civil. no se le puede dar el discurso de bodas. Oh, mira, ese detalle no lo sabía. Ok. Gracias por el Sí, dato, Miriam. esto lo basan en, la Biblia dice al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Adiós, lo que es de Entonces, Dios es no, correcto. si no ha cumplido con el mandamiento de dar al César lo que es de César, no puede cumplir con lo de Dios. Entonces, ordenan obedecer las leyes seglares, siempre y cuando no se Ujú, interpongan con sus principios bíblicos. Entonces, por esto es ujú. que eso lo explicaron y es por esto que les piden antes tener un matrimonio registrado legalmente. Ok. Ahora,
aunado a eso, ellos también tienen su ritual de bautizo, ¿no? Sí, sí, también se bautizan ya cuando son mayores. No bautizan a bebés, sino Sí, que ya porque tiene cuando que ser una una, elección propia, ¿no? sí, exactamente, si tú decides hacerlo, te puedes bautizar y es también la Biblia dice que, bueno, siguen el ejemplo de cuando se bautizó Jesús, que fue A los sumergido en 33 agua. añotes. Ajá, Ujú. sí, y que la Biblia dice que fue sumergido en agua, entonces por eso no solamente se les moja la cabeza, sino que son completamente sumergidos en agua, así, y es una elección personal en base a conocimiento. Ok. Entonces, ahí se da cuenta cómo es, aunque sea un ritual similar en esencia, porque busca adentrar o, digamos, afiliar a alguien a un modelo religioso, son diferencias en el sentido de que a un bebé no lo bautizan porque no fue su elección, cosa que en el catolicismo, pues los papás, pues mira, ya nació el bebé, pues vamos a bautizarlo, ¿no? Para que tenga la bendición. Y es algo distinto porque ahí ya se está imponiendo el pensamiento. Sin embargo, es un ritual de iniciación. Acá la cuestión con el catolicismo es que si una persona decide profesar otra religión, pues ellos, el catolicismo no tiene ningún impedimento y respeta hasta donde tengo entendido. Pero hay otras religiones. Usted que nombró hace rato el satanismo, ¿sabía que ellos también tienen sus rituales, Karen? ¿Sabían que tenían sus rituales también los satanistas? Sí, aunque ellos Y son muy no, extremos. pero no me Sí. refiero a esto de matar Ah, ok. animales y ofrecerlos. No, no, no. Una cosa es satanista y otra satánico. El satanista se va por la filosofía humanista. Por ejemplo, en las religiones siempre hay un día muy importante. Por ejemplo, en el catolicismo, pues la Navidad. No sé si los testigos de Jehová también tengan una fiesta representativa. Judíos, pues también hay otra fiesta. Diga, Miriam, si hay una fiesta, Sí, no tienen una fecha representativa de testigos de Jehová, no. No. pero Sé tienen que no. conmemoraciones, ¿no? Se conmemora la muerte de Cristo, Ajá. exactamente, cambia la fecha cada año porque se saca como la fecha según el equinoccio de primavera, calcular cuándo fue cuando Jesucristo la celebró, la cena del Señor, Ujú. que se conoce también así, y cada La año última cena. es diferente, ajá. Sí, es un Pues evento bonito. sabían, El año pasado fui y es igual un discurso. Es que básicamente todos son discursos. Mi mamá es ujú. testigo de Jehová, entonces todo es discursos. Y pasan el pan y el vino, pero no se toma de él. Únicamente se pasa como emblema. Ojalá le Ok. pudiéramos tomar al vino, pero no. Pues dice, no, no se puede porque es sagrado, Miriam. Sí, no nos toca. Ni modo. Pues ¿sabía usted que los satanistas sí tienen una fiesta especial? No, desconocía completamente eso. ¿Saben cuál es la fiesta principal de un satanista? ¿Tienen duda? ¿Quieren saber cuál es? O sea, Sí, sí, profe. ¿satanistas adoran a Satanás? Sí, profe. No, ¿O, un o qué satanista, la adoran? fiesta, más que nada, más que adorar a Satanás, ellos ven el potencial humano y se alejan de lo religioso. Más que nada es como un símbolo de rebeldía, digámoslo O así. sea, como ateos. Entonces, prácticamente, la cuestión es que ellos sí tienen una fiesta especial y es el cumpleaños de la persona. Por ejemplo, si usted pertenece a ese grupo, el día más importante es el cumpleaños de usted. ¿Por qué? Porque lo más importante es usted mismo. Sí, claro, influenciados por la era del yo primero, ¿no? Me imagino. Es correcto. Pero sigue habiendo ese ritual de que celebro a mí por encima de lo demás. Sí se va un poquito por la corriente de adorar otras figuras, pero no tan a fuerza, no tan, ¿cómo decirlo? No tan impactantemente como nos han hecho creer. Pero a lo que voy, incluso si se van, por ejemplo,
a otras religiones, judaísmo, existe algo llamado el bar mitzvah, que es similar a la iniciación del bautismo, pero ellos con otro ritual. Inclusive el iniciado tiene que saber justamente conocer a profundidad el libro sagrado. Entonces, si se dan cuenta, cada religión que ustedes vean, que ustedes descubran, tiene un ritual, o no solo un ritual, tiene muchísimos rituales que son parte de la explicación de esta creencia. Entonces, precisamente esto de los rituales es para entender que una religión no puede existir si no hay rituales, pero tampoco si no hay un sistema de creencias. Esta creencia explicada, obviamente, o bueno, buscando, mejor dicho, explicar todo lo que tiene que ver con lo sobrenatural. ¿Y qué es lo sobrenatural? Pues el origen de la creación, el origen del ser humano, pero sobre todo en algunos casos fenómenos que no se entienden. Por ejemplo, qué pasa después de morir, o en algunos casos en tribus que se dieron antes del origen de la ciencia, pues explicar fenómenos que no se podían entender en ese tiempo. Volvemos, por ejemplo, ahorita pues lo vemos como pues parte de historia y cultura, pero volviendo con los mexicas, para ellos era su religión. Igualmente los nórdicos, todos los que viven en Europa del Oeste, pues ahorita lo vemos como mitología nórdica, pues para ellos era religión. Igualmente para los romanos, nosotros decimos, ah, pues la mitología romana, para ellos era su religión, era el panteón de dioses, pero era su religión, igualmente con los griegos, que de hecho los romanos pues era un copy-paste de la religión griega, y pues ellos explicaban desde su perspectiva, buscaban entender cómo era el origen de todo. Entonces, si se dan cuenta, pues hay Dios de la lluvia, Dios del fuego, Dios de la muerte, Dios del sol, Dios de la luna, y los egipcios también tenían sus deidades, porque era la manera en la que buscaban comprender aquello que pues no podían entenderlo, porque no había como tal un pensamiento científico. Sin embargo, pues además de ello generaron rituales. Por ejemplo, ese saludable ritual de los mexicas de sacrificar a alguien y sacarle el corazón, porque si no lo hacían, el dios del sol se enfurecía y pues les iba a caer un periodo de oscuridad total. Ya saben, cosas como estas bien sencillas de explicar. Entonces, chicas, ¿hasta aquí alguna duda, pregunta, aclaración? No, profe, todo muy No, bien. profe, todo bien. Ahora hace rato les mencioné una palabra. ¿Se acuerdan cuál era? No se acuerdan. Pues Les nos ha dicho dije, muchas. sí, ¿verdad? Pero estoy seguro que entre tantas que les mencioné, les dije secta. Les dije, sí, había una secta, por ejemplo, masónica, que creía en esto y generó una superstición. Bueno, antes de pasar a la secta, hay que explicar qué es un culto. Chicas, en la institución familiar explicamos cómo es que se dan los modelos de familia. Aquí lo que vamos a explicar es cómo se dan los tipos de afiliación religiosa. Por eso es que primero había que entender qué es una religión para posteriormente ver sus pequeños, o bueno, no tan pequeños, pero para ver sus variantes en el sentido de que pues siempre hay grupos que se desprenden de esto. Entonces, bueno, la religión ya vimos este sistema de creencias que busca explicar lo sobrenatural. De ahí se desprenden otros grupos como este, que es el culto, y nos dice que es un pequeño grupo religioso que acentúa la experiencia religiosa, pasando por alto aspectos carentes de relevancia. ¿Cómo es esto? No le entiendo, profesor. Bien sencillo. Cuando hablamos de un culto, es de un grupo religioso que pues buscan, ahora sí que como dice la canción, y aquí mismo lo dice, la experiencia religiosa, buscan lo espiritual. No les importa tanto lo económico, que si das tu retribución o no,
Lo que buscan es que tú como creyente de ellos, pues, pues tengas o te enfoques en la espiritualidad de dicho grupo. Y esto lo aclaro porque el grupo de Jim Jones muchas veces lo tachan de secta. Chicas, la realidad es que era un culto y las personas que fallecieron tomando el jugo eran cultistas. ¿Por qué? Porque ellos querían, aspiraban a lo que les vendía este sujeto y este sujeto les vendía pues un atisbo de espiritualidad, que todo lo que estaban viviendo iba a tener una recompensa divina, que iban a tener una nueva vida en otro plano. Y se dan cuenta, hasta agarraba aspectos bíblicos, sociológicos también y filosóficos, pues para explicar una potencialidad humana. Entonces, al explicar esto, pues contagió de su ideología a muchas personas porque quería ser una comunidad funcional. Digamos que lo que motivó a Jim Jones realmente era no querer pagar impuestos, básicamente. No sé, ¿verdad? Me suena como a Teletón. Bueno, quién sabe, ¿verdad? Ahora aquí dice pequeño grupo, puede ser pequeño, puede ser grande. La cuestión es que su estructura va hacia lo espiritual. Es más, chicas, chicos, aquí es donde viene el plot twist de la clase. ¿Sabían ustedes que en sus inicios, estamos hablando de los años 50 después de Cristo, hasta el año 348 después de Cristo, ¿sabían ustedes que el catolicismo era un culto? Sí, oyeron bien. Ese grupo que ahorita vemos como una religión completamente instituida, en sus inicios era un culto y ustedes dirán, pero ¿por qué? Porque tomen en cuenta que no era mucha gente la que profesaba las enseñanzas de Jesucristo, chicas. Entonces, como ellos pues se iban a la enseñanza espiritual de ama a tu prójimo por encima de todas las cosas o ama a tu prójimo como a ti mismo, pues si se dan cuenta es una enseñanza netamente espiritual. Entonces, es un ejemplo de cómo es un culto, porque buscan pues no tanto un libro, no tanto aferrarse a las creencias de un libro, sino una filosofía espiritual. Y como mera, pues, ejemplificación, los orígenes del catolicismo, donde pues incluso hasta morían por su fe. No sé si estén al tanto, pero el circo romano sacrificaba a muchos católicos y ellos lo hacían, pues no les quedaba de otra, porque pues los arrestaban, pero aún así les decían, si tú renuncias a tu fe, yo te perdono la vida. Pues resulta que las mismas personas decían, no, mátame porque yo sé que voy a ir al reino del Señor. Entonces ellos tenían muy arraigado esto de trascender. Entonces, eso, y que era un grupo pequeño y que no había extendido esa creencia más allá de los límites de Roma, se considera entonces al catolicismo en sus inicios, repito, como un culto. Ah, qué caray. Pero hace rato les mencioné secta. Sí, los masones sí son una secta. ¿Habían escuchado ese término, los masones? No conocían a los Yo masones. sí, profe. ¿Usted sí? ¿Sí sabían de los masones? Sí, profesor. ¿Qué saben de ellos? Pues yo he oído hablar de ellos, pero conozco muy poco. O sea, eh, para mí es como el club de Toby. Como el Club de Toby. Pues sabían que estos señores, los masones, tienen un poder político muy grande. Es más, ¿sabían que Benito Juárez era masón? Maestro grado 33, que es el más alto. Ah, caray, eso ya me llamó la atención. Chicas, el término masón de esa secta
implica por su etimología Mason que son albañiles. ¿Y por qué son una secta? Porque ellos son los albañiles y Dios es el maestro. Entonces, ellos desde su poder político y social, lo que buscan es darle forma a la creación de Dios. ¿Y por qué son una secta? Porque ellos se van a las creencias específicas y a la doctrina de la Biblia. Exactamente tal cual la Biblia lo dice, para ellos es una ley, sin interpretaciones. ¿Y por qué les menciono esto? Porque una secta es un grupo que busca volver a la estricta observancia de valores y doctrinas primitivas. Es decir, ya existe un libro, ya existe una creencia, un respaldo del conocimiento. La secta lo que hace es tratar de que los miembros pertenecientes a este grupo se acerquen a la doctrina específica que ahí menciona. ¿Han escuchado hablar, o bueno, no sé si ustedes hayan escuchado cuando alguien no quiere hacer algo, que le digan, ay, no seas puritano? No sé si han escuchado esa palabra, puritano. ¿No Sí, saben? ¿Sí la han escuchado? ¿Sí saben qué quiere decir? ¿qué? No saben qué quiere decir puritano. Como inocente, ¿no? No, más bien quiere Más, decir como que, uy, sí, o sea, muy, muy muy santo, muy puro. Ajá, estricto, muy puro, sí, exactamente. ajá. ¿Saben de dónde viene ese término? ¿De dónde? Siglo XVII, Inglaterra. Oliver Cromwell quiso derrocar al rey de Inglaterra, lo logró, a Ricardo III, si mal no recuerdo. Y este señor Cromwell era era un entusiasta de la Biblia, era una persona que todo lo que hacía su vida giraba en torno a la aplicación de la Biblia. Pues resulta que como creía y adoraba tanto la Biblia, creó un pequeño grupo de personas que buscaban defender los valores bíblicos tal cual estaban ahí puestos. Entonces, si en la Biblia hay un pasaje donde, por ejemplo, habla de que hay cosas que son mundanas y no se deben replicar, pues ellos veían a lo mundano como prohibido. Entonces, si se dan cuenta, muchos pasajes se malinterpretan en el sentido de que festejar algo es malo. Pues ellos eran puritanos porque la cuestión era que buscaban de la manera más pura honrar las doctrinas de la Biblia. Entonces, cuando le digan a alguien puritano es por hacer referencia a que es una persona similar a como era un creyente de la secta de Oliver Cromwell, en la cual pues tenían prohibido hacer muchas cosas. ¿Por qué? Porque aparentemente la Biblia se los prohíbe. Y digo aparentemente porque yo no me puedo meter en terrenos que no conozco. Miriam, diga. Sí, profe, yo me acuerdo que hace algún tiempo conocí a una señora y me llamaba mucho la atención porque su esposo se vestía como, yo me imagino como, pues no sé cómo se vestían las personas antes porque él usaba como vestido, pero no vestido de mujer, sino Sí, como sí, sí. de ese tipo de ropa, ¿no? Y, pero toda su ropa tenía en la parte de abajo un cordoncito azul. Y entonces una vez sí Mm, le pregunté por qué toda su ropa tenía ese cordoncito. Pues resulta que en la ley mosaica, Dios le manda a Moisés y a los sacerdotes que usen ese cordón. Y entonces él por mm. eso lo usaba ese cordón porque la Biblia lo decía. Le digo, ay, mira qué peculiar. Y así me empezó a contar y entonces, entre tantas cosas que me contó, resultaba que ellos también hacían sacrificios, que era lo que hacían los Ujú, israelitas de la Biblia. Entonces ujú. ellos tenían sus animales y cuando tenían como que buscar el perdón de sus pecados, iban a Sí, algún lugar que tenían y hacían los sacrificios de los animales como lo marcaba la Biblia. Y eso se me hizo así como que, wow, me impactó mucho porque pues no es algo común que se haga en este momento. es correcto, pero es la filosofía detrás del chivo expiatorio. A un animal lo cargas con toda tu culpa y lo mandas como sacrificio. Esto lo hacían en tribus americanas, pero por lo que usted me dice, las personas con las que usted contactó, o es mormón o es judío ortodoxo.
Creo que eran judíos, sí, creo que eran, porque no, mormones no eran, entonces creo que Judío eran ortodoxo. judíos, ajá. Pero fíjese, no solo judíos, porque ellos tienen, aunque tengan sus costumbres y sus vestimentas, no las llevan tan a ese punto. Entonces, me suena que era judío ortodoxo. Sí, Ortodoxo porque quiere sí. decir que es más correcto, que sigue a la Torá al pie de la letra. Ah, ok, sí, pues entonces sí era yo creo que un ortodoxo, porque sí, o sea, todo lo obedecían tal cual lo decía la ley mosaica. ¿Sí? Y así es como pasaba, como le digo, con los católicos de Oliver Cromwell. Son esos grupos que se les considera secta porque no son muchas personas las que son de esa creencia en comparación con una población más grande, pero buscan repetir las enseñanzas religiosas al pie de la letra. Entonces, como usted lo dice, pues si lo manda la ley de Moisés, entonces así debe de ser. Entonces, es un ejemplo de cómo opera una secta. Muy interesante. ¿Y todavía tiene contacto con esas personas, Miriam? No, no, profe, estaba tratando de acordarme cómo fue que las conocí, porque la tengo a ella muy presente. Era una mujer muy delgadita, con muchos hijos, con muchos hijos, y su esposo me llamaba mucho la atención, pero no logro acordarme cómo fue que los conocí o cómo fue que contacté con ellos, pero ya al momento ya no volví a saber nada de ellos. Ok. De esas veces que se queda tanto el impacto que ya no vuelve a aparecer algo similar. Sí, nunca he visto a alguien más, pero seguramente pues los debe de haber. Sí, claro que sí. Luego, aunque dice aquí grupos, realmente son más personas. Por ejemplo, inclusive los menonitas también se pueden considerar como estos grupos sectarios porque buscan seguir las enseñanzas de la Biblia, pero tal cual, o sea, sin interpretar que es una metáfora. Ujú. Ahora, chicas, ¿va quedando claro la diferencia entre culto, secta y religión? Bueno, creo que Sí, sí. pues, Entonces ya están listas para la eclesia. Este es importante porque ya la conocen, pero no saben que así se llama. Es más, chicas, viven bajo el sistema de una eclesia y seguramente inadvertidos. Pero, ¿qué es una eclesia? Es una iglesia en la cual prácticamente todos los miembros de la sociedad son por lo menos miembros nominales y recibe subsidios estatales y da su apoyo a la mayor parte de las normas culturales. Chicas, hace rato creo que fue usted, Miriam, la que me mencionó de que si una familia pues, es católica, por costumbre, pues los hijos o nietos serán católicos. ¿Sí fue usted, verdad, Miriam? No, profe, creo que fue Ivonne. Tiene razón, fue Ivonne. Ivonne. sí, Recuerda que le dije, esto que acaba de decir es importante. sí. Eso es porque explica lo que es una iglesia. Es más, se lo digo, por el hecho de ser bautizados por la ley católica, ustedes ya son miembros nominales del catolicismo. Pues si se dan cuenta, eso se aplica para la mayoría de las personas nacidas en nuestro México pintoresco, ¿no? Creo que hasta la fecha se mantiene, ¿no? ¿Qué quiere decir esto, profe? Que porque ya los bautizaron de chiquitos y hicieron la primera comunión y todo eso. Ay, perdón, ¿pueden aspirar a ser sacerdotes o a qué se refiere? No, quiere decir que es miembro nominal porque ya fue iniciada en los rituales y pertenece a esa religión, Ya, aunque ya sea por por nombre. default. Así es, Ajá. ya Ya por por default, ya default. por nominación. Ajá. Nominal quiere decir que por nombre, ¿ah? Aunque no esté tan ad hoc a las costumbres, quiere decir que si usted fue bautizada, ya por nominación es parte de la religión. Ajá, Ok, sí, ya le comprendí. ok. Otro punto. Eh,
hace poco más de 2 meses celebramos algo. ¿Qué se celebró? Y que fueron hasta vacaciones. La Semana Santa. Semana Santa. Eh, ¿Qué fiestas son las más, peculiares o famosas de México? De San Luis Potosí. Somos de aquí de San Luis. ¿Cuáles son nuestras fiestas más comunes? La procesión del silencio. Ajá. La representación del Via Crucis de San Juan de Guadalupe, ¿no? También. Ajá, también. ¿Conocen el Chantolo? Sí, profesor. Es una, Fue es lo una de, festividad. ¿Cómo? no, nada, que era de la Huasteca. Así ¿Sí, no? es. Y sí es correcto. Y es para celebrar el Día de Muertos. Pues aquí mismo celebramos el Día de Muertos, ¿no? También con altares, calaveritas. eh, Solemos hacernos nuestros disfraces de Catrina, a veces poner el altar. En algunas familias todavía se mantiene. De hecho, yo les digo, mi tradición favorita es el Día de Muertos, de hecho. Pero ¿sabían ustedes? Ah, por cierto, ¿sabían ustedes que para algunos sindicatos el 12 de diciembre es día obligatorio de descanso? 12 de diciembre. Sí, profe, en mi trabajo lo practicamos así. Ok. Entonces se da cuenta que muchas de nuestras actividades culturales tienen que ver con la religión. Eso precisamente es lo que dice aquí, que una iglesia da su apoyo a la mayor parte de normas culturales, da respaldo a la cultura de una sociedad, pero además la mayoría de sus miembros son nominales. Chicas, lo que vivimos en México es el régimen de una iglesia. La Iglesia Católica, al tener la mayor parte de personas en sus filas de feligreses y al tener parte en las normas culturales de nuestro país, la convierte en un sistema eclesiástico. ¿Qué opinan ahora, chicas? Que sí, que así es. Ahorita recuerdo la persona que se inconformó, incluso puso un amparo porque en el ayuntamiento de donde vivía, no recuerdo dónde vivía, ponían un nacimiento, así como lo Ujú. ponen aquí ponen, Sí, aquí sí, sí. ponen nacimiento, aquí, o ponen a la Virgen Dolorosa Ujú. el viernes de Dolores, o ponen cualquier otra cosa, religiosa dentro de los inmuebles gubernamentales que en teoría deben ser, laicos. Ujú. Es correcto. Y eso que comenta es importante porque supuestamente a nivel social el Estado debe estar separado de toda práctica religiosa, pero pues si se dan cuenta, pues cada vez que sucede algo tiene que ver con la religión. Por ejemplo, las vacaciones de Semana Santa, el 25 de diciembre es un día oficial que no se debe de trabajar y es una celebración religiosa. Ahora, ¿es esto necesariamente malo? Pues la realidad es que no, es algo que identifica a una sociedad. Entonces, por ejemplo, si se dan cuenta, los dos casos que vimos, uno era una secta y el otro era parte de una iglesia, siendo ambos, pues, variantes de grupos religiosos y de cómo laboran. Les repito, no es malo estar cercano a una religión, pero siempre hay que saber de dónde surge esa religión y esa cultura. Ahora, para ir terminando, además de la iglesia está la denominación. ¿Qué es? Bueno, pues es un grupo religioso muy grande, similar a la iglesia, pero a diferencia del otro, donde pues el Estado es el que lo auspicia, pues en la denominación no es así. Es a partir de contribuciones privadas. Ujú. Tiene que ver con
pues, eh, contribuciones voluntarias, donativos, dinero dado por sus feligreses, etcétera. Pero a diferencia de la iglesia, en la denominación no es obligatorio decir socialmente que se pertenece a dicho grupo. Usted puede pertenecer al mismo, pero no tiene que seguir esas reglas. Entonces, a diferencia de, por ejemplo, aquí, que es muy obligatorio lo del bautizo, la primera comunión, hay países como, por ejemplo, Estados Unidos, donde no es obligatorio que tengan esa costumbre y pues hay más grupos similares a la metodología de una denominación. ¿Hasta aquí alguna pregunta, chicas? Sí, ¿cuál sería un ejemplo de denominación? Porque no me queda claro. Le comentaba que precisamente los grupos religiosos, como por ejemplo algunas variantes del catolicismo, pero en Estados Unidos, algunos grupos Mm, también como cristianos, no sé si ha visto que, por ejemplo, ellos pues celebran y todo, eh, reciben su aportación de las personas casi con un organigrama empresarial, pero no están obligados a decir o a participar siempre de esas costumbres. Ellos no obligan a que el bautizo, a las fiestas. Por ejemplo, le decía a los grupos cristianos en Estados Unidos, donde están más apegados a la cultura laica. Ese sería un ejemplo de denominación. Sí, yo mm, conocí a un vecino de mi Ujú. abuelita. Bueno, una vecina de mi abuelita tiene su hijo que se fue a Estados Unidos y en Estados Unidos él era pastor de una iglesia cristiana y él la fundó, o sea, no que él inventó la religión, sino como que él Sí, no, en no, donde él vivía fundó una de esa otra religión que él conocía y era creo que de este tipo, porque sí recibían las ujú, donaciones bueno, no eran como sí, donaciones, sino que se les cobraba como cuotas, entraban, ajá, sí, cuando entraban y ya les daban la misa, no sé cómo se llame la una conferencia, celebración. ajá, sí, Ujú, y lo hacían varias veces a la semana, pero no tenían ninguno de los feligreses, ninguna ujú, como obligación, si querías ibas y si no, no, pero la cuota que se les pedía sí era, establecida. obligatoria. Sí, 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 sí. Sí, así es. Pues eso específicamente era una denominación, compañera. muy bien. Muchas gracias. ¿Ya quedó, Catalina? Sí, Muy bien. Y por último, sea cual sea la agrupación, con que un grupo de personas acepte y practique lo que ofrece una religión, eso ya los hace ser una iglesia. Por ejemplo, está la iglesia judía, la iglesia católica, la iglesia cristiana, la iglesia mormona, la iglesia musulmana, que son el conjunto de personas que está de acuerdo en practicar las creencias, que replica los rituales y genera comportamientos enfocados en la práctica de dicha religión. Entonces, chicas, aquí no tenemos a alguien miembro de una iglesia. pues no, yo no. Ok, Catalina, usted no. Habrá alguien que sí, ojo, ya les dije, no es malo. Ujú. Al contrario, es muy bueno. Las religiones, e inclusive psicológicamente le digo, el practicar una religión puede ayudar a una persona en un momento pues hasta complicado porque le permite anclarse en un tipo de creencia y le genera una motivación. Ujú. Yo Sí, bueno, igual que usted, o sea, en base a lo que dice, podría decirse que yo sí voy con los testigos de Jehová ujú, y creo que es en base a mi estudio que yo sé de la Biblia, creo que es una buena religión y estoy de ujú, acuerdo con lo que practican, entonces, pues sí, ok, formo parte de la religión, se, entonces, se, ¿no? iden- se identifica. Pues sí, sí, o sea, sí estoy de Ok, acuerdo con todo lo que enseñan, me parece que es muy bueno. No, no me gusta mucho porque
no es como que te voy a decir esto y tienes que creerme porque te lo estoy diciendo. O sea, investígalo y si tú consideras que es cierto, acéptalo, Si te pero no me agrada. creas. Sí, o sea, no me creas a mí, sino que tú investígalo. Me gusta mucho como esa autonomía, podría decirse, de cada uno de los miembros. Y pues sí podría decirse que sí. Ok. Pues yo se los digo, yo en lo personal no practico ninguna religión, pero me gusta conocerlas de todas, porque al final, si nos damos cuenta, todas nos aportan a una realidad más grande. La cuestión es que es como una verdad contada desde diferentes perspectivas. Así es como yo lo veo. Puede que esté mal, puede que esté bien, pero pues ahí está. Chicas, ¿qué opinan de la clase? ¿Quedó claro todo? Sí, profe. Muy buena, muy... Ahora sí Todo que muy son padre, muy puntos de interesante. vista. Ok. Bueno, pues me agrada que Las, el las, objetivo las diapositivas se quedan en la plataforma. lo voy a pensar. Sí, sí, se las voy a dejar. Es que Déjese yo una. todavía tengo dudas sobre culto y secta. Si quiere, la próxima clase nos adentramos de nuevo para explicarle, Catalina. Muy bien. Solo recuerde lo de Jim Jones era un culto. Ujú. La secta, pues le comentaba como los puritanos inclusive, pero ya la siguiente le explico más a profundidad. Muy bien. ¿Sale? Chicas, Profe, prendan su camarita. dos No, cosas antes de que se vaya. díganme. Lo vimos el sábado, pero no sabíamos si era usted y no lo Si saludamos. eran ustedes, Bueno, ¿verdad? sí, yo no llevaba lentes, entonces no sabía si era usted, pero creo que Ah, sí era. Sí. es que creo que los saludé así como serán, no serán. Yo estaba igual que ustedes. Entonces sí eran. Sí, Sí, éramos sí éramos. nosotros. Entonces nos Ah, dio gusto ya. conocerlo, aunque fuera de lejecitos. Sí. A ver si lo Igual a volvemos a mí. ver. Pues, ¿Cómo? pues yo me quedé así de. Igual a mí también para mí es un gusto, pero sí me quedé como serán, no serán. Dije, Sí, espero que sí sean. alguien dijo, creo que es el profe de humanidades, y yo sin lentes, no, la verdad no lo identificaba, pero todos dijeron, no, creo que sí es, pero sí era. Entonces Ok, esperemos volver pues, a verlo. Y otra cosa, ok, igual, dígame. ok, no tengo asistencia el día de hoy, ¿o sí? Sí, sus Sí. compañeras intercedieron por usted. Ay, son bien amables. Gracias, Pero ahorita chicas. se la quito, no se preocupe. Ay, Ah, aquí estoy, no me la quito. Ah, no, se lo dejo porque participó activamente, entonces no se preocupe. Gracias, profe. Pues nada más eso, muchas gracias por la clase de hoy. Gracias a ustedes. Sin ustedes no sería posible esta clase. ¿Vale? sí, hoy estuvo muy interesante. Muchas gracias, me agrada. Y sí, a ver si los puedo ver mañana. ¿Se juntan ahí mismo donde los vi? Sí, es que, ¿qué hora era cuando lo vimos, profe? Como a las 11:30. ¿Sí, no? Ah, sí, es que No, tenemos no. era O a a las la 10. 1. Ah, sí, era Era la una Ah, era la pasada de porque la 1. una. tenemos un Sí. profe que se le hizo un poquito tarde, entonces como teníamos mucho calor en el salón, nos Oh, ya. salimos un poquito, Sí, sí, pero sí, entiendo. luego a veces entre profesor y profesor nos salimos un poquito y como estamos ahí en los salones de hasta arriba, pues nos salimos ahí a esa área. Y es que se guarda mucho la calor a esa hora. Ay, sí, está horrible y luego salimos hasta las 2:30. Sí, Desde yo como a las igual. 10 hace calor ahí. Desde las 7 de la Es mañana que llegamos. correcto. ¿En qué horario Sí, va sí, no usted el sábado? desde las 7 yo estoy ahí. Yo voy Ah, desde las 7 también. de la mañana. ¿Sí? Ah, bueno, entonces Entonces por ya ahí. si nos vemos, pues ya me les acerco y armamos Sí, si una es usted, le plática. vamos a decir. Sí, ¿verdad? Luego nos va a pasar lo mismo que nos vamos a quedar viendo así. Sí será, no será. ¿Quién será? Sí, yo me quedé así de Ah, sí son, no son. Creo que sí, creo sí que sí éramos. eran. Hoy faltaron muchos. Sí, sí, sí. Estoy viendo. Faltó Tu Pau y compañero de la pastorela faltó. El Juan Mitotero. Sí, pero Sí, bueno, faltó. pues ahí nos estamos viendo, chicas. Sí, Que gracias, pasen muy profe. bonita noche. Bye, Gracias a chicas. ustedes. Bye. Igualmente. Que Bye, chicas. descansen. Hasta mañana. Bye. Hasta mañana. Bye. Mañana. Bye.